vacío lo tienes aquí. PTV Radio 91.0. Muchas veces tenemos miedo al vacío, a la soledad. Sin embargo, ahí precisamente es donde reside nuestra riqueza. Porque, ¿qué sucedería si un cofre del tesoro estuviera lleno de tierra? ¿Habría sitio para cuántas monedas? Si no haces vacío de lo que no eres, no puedes llenarte de lo que verdaderamente eres. Bienvenidos a Eres Feliz. Mi nombre es Lucía Lourido y mi objetivo es el de ayudarte a ser cada día un poco más feliz. Bueno, le doy la bienvenida a Xoán Martínez, que está aquí como cada miércoles a las 8 en PTV Radio, acompañándome. Bienvenido, Xoán, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Lucía. Pues, ¿cómo estoy? Estoy feliz. Pues me alegro. Si no, no podrías estar aquí colaborando en el programa. Para ayudar a la gente a ser feliz, primero hay que serlo uno mismo. Efectivamente, y como no, lo que digo siempre, ¿no? La vida es como queremos verla. Así que yo quiero verla feliz y la verdad que sí que estoy feliz y más a tu lado también. Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un tema curioso también. Seguro que mucha gente se preguntará de qué van a hablar hoy con esto del vacío. Y es que vamos a hablar de este tema y del vacío. ¿Y por qué? Pues mira, te explico por qué decidí hablar de esto hoy. Resulta que cuando quise pues localizar al siguiente invitado para el programa de hoy, envié un mensaje a la persona, no me contestó y después la llamé y no me contestaba tampoco. Entonces dije, bueno, seguro que está muy liada, no quería molestarla mucho, entonces pues lo dejé pasar, intenté localizar a otra persona. Y esa segunda persona, tampoco podía porque estaba fuera por trabajo y no le era posible venir esta semana. Entonces contacté a otra persona que tenía en mi lista ya previamente contactadas todas y tampoco podía. Primero no me contestó y luego cuando me contestó pues no podía tampoco. Entonces dije yo, bueno, iban pasando los días y se acercaba el momento de preparar un poco el programa y veía que no conseguía gente, ¿no? Porque bueno, como te había comentado, otra gente que quiero entrevistar tendríamos que hacerlo por Skype y bueno, tenemos que ver ese tema técnico, ¿no? Pero el caso es que pasaban los días y no tenía un invitado. Y dije yo, bueno, ¿y qué pasa si no tengo a nadie? ¿De qué hablo? ¿Qué pasa si no tenemos de qué hablar? Entonces me surgió esa idea del vacío, me surgió ese tema, que es un tema también muy interesante. Entonces me cogiste como último recurso, ¿no? No, perdona, tú eres el primer recurso porque siempre estás ahí. El último recurso no eres, si no te mandaría a hablar de algo. Pero tú siempre estás ahí apoyándome con preguntas y tus comentarios, que ya sabes que estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que opinas y estimo tu opinión. Por eso te tengo en el programa, no porque seas un último recurso. Bueno, yo la verdad que estoy encantado de poder colaborar contigo, ya lo sabes, y más hacer lo que también me gusta, ¿no? Porque una de las cosas que me gusta y en mi trabajo también lo hago es hacer feliz a la gente. Bueno, mira, vamos a empezar. Yo creo que este tema
es muy interesante tratarlo. ¿Y por qué? Porque yo creo que actualmente nos llenamos de muchas cosas en nuestra vida y realmente son cosas que no nos hacen felices. Y con, cosas me refiero en el sentido amplio de la palabra. Pueden ser cosas, pero también personas, relaciones, situaciones, trabajos, actividades. Muchas veces hacemos cosas que no nos llenan, estamos en relaciones vacías, que no nos hacen sentir plenos, o realizamos actividades que no nos gustan del todo, no nos permiten sentir esa plenitud. ¿Por qué? Porque en el fondo no llenan nuestro corazón, ¿no? Entonces es importante hacer vacío, porque es un vacío creativo, es un vacío regenerador que luego permite encontrar lo que verdaderamente te llena. Pero para eso es necesario, como decía al principio de la emisión, vaciarte de lo que no eres para luego poder llenarte. Y eso pasa también por una búsqueda bastante de uno mismo, ¿no? Entrar en ese proceso de introspección y de búsqueda personal. Entonces, si te parece, ¿querías decir algo? Bueno, sí, me podía alargar un poquito, pero bueno, no, sobre el tema del vacío, ¿no? Lo que pasa por nuestra cabeza. Sí, adelante, el programa es para hablar sobre eso. Después quería leer algunas cosillas interesantes, pero lo que quieras aportar. Realmente tenemos una jungla en nuestra cabeza, ¿no? Llena de pensamientos, de lo que nos dice la gente, de lo que vemos en la televisión, de lo que vemos con la gente que nos rodea. Llega un punto que parece que estamos ahí bloqueados, no sabemos cómo funcionar. Yo lo que sé, lo vivo, que las respuestas a todas nuestras preguntas la tenemos dentro de uno mismo. Pero con tanta esa jungla de pensamientos que tenemos, primero tenemos que, parar esos pensamientos. Esos pensamientos se paran mucho con la meditación. La meditación es: cortamos esos pensamientos, quedamos un vacío, pero ese vacío no hay vacío. Realmente dentro de ese vacío, fuera de esos pensamientos, estamos realmente nosotros mismos, fuera ego, fuera los pensamientos y las condiciones que nos ponen los demás, y realmente estamos ahí nosotros, que es donde tenemos las respuestas a todas nuestras preguntas. Exactamente, Joan. Mira, sobre eso habla el texto que os quería leer. Es una reflexión, un artículo de José María Doria, que es escritor y psicoterapeuta, fundador de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal en Madrid. Y ha escrito un artículo que se llama Rutas internas hacia el vacío fértil, que podéis encontrar en su blog, y dice: parece que actualmente un gran sector de seres humanos, especialmente los que viven en el llamado mundo desarrollado, roza los límites de una saturación racionalista, que es un poco lo que tú acabas de mencionar. Muchos son los que están sintiendo la tendencia a soltar la necesidad sostenida de información. Se trata esta de algo que hemos sobrealimentado, esperando con ello encontrar cierta sensación de seguridad y de control. En realidad, lo que se refleja en el día a día de las consultas médicas es que un número cada vez mayor de personas padecen de ansiedad, insomnio, miedo patológico, sentimiento de vacío u otros trastornos relacionados con la aceleración que se experimenta en la sociedad de la información. Numerosos estudios nos indican que eso de estar totalmente al día es un imposible, tal vez por el hecho de que la información mundial se dobla aproximadamente cada 10 años, lo que quiere decir que en 2025 la información se doblará cada 5, y así sucesivamente hasta que un super Google registre esta información y la sostenga en sus archivos. ¿Qué hacer entonces ante esta aceleración? ¿Acaso debemos sucumbir ante tal progresión multiplicadora? Para responder a estas cuestiones, tal vez convendrá que primero nos preguntemos acerca de las funciones del pensamiento. Sin duda, el pensamiento en los últimos siglos no solo ha demostrado su utilidad, sino que ha llegado a ser el rey del actual reino racional. Es por ello que tendemos a emplear esta herramienta para todo, aunque una y otra vez veamos que no sirve para todo. Es más, cada vez sirve para menos cosas, que comienzan a ser fundamentales en la vida anímica del individuo. Sucede algo así como utilizar una cuchara para tratar de revolver todas las situaciones vitales. Y en realidad, la cuchara es útil,
pero sirve tan solo para lo que sirve. Se observa que en los tiempos actuales la mirada humana se está desplazando hacia otros parámetros que no son precisamente la cognición del acumular información, sino hacia el saber dónde y cómo encontrarla, y a su vez cómo procesarla y utilizarla. Esto es un poco lo que comentábamos del tema de la educación, ¿no? Yo creo que más importante que enseñar, nos hemos quedado con un modelo un poco obsoleto en el que intentamos que los niños adquieran una serie de contenidos que realmente están en los libros y que ya los saben ellos buscar solos si los necesitan, cuando los necesiten en Internet, y no les estamos proporcionando herramientas pues como a lo mejor saber escuchar, saber hacer silencio, saber hablar, una buena capacidad de oratoria, escribir, manejarse las situaciones del día a día, gestión emocional, montar una empresa, todos esos saberes y todas esas habilidades que al final es lo que van a necesitar en su vida adulta, en su día a día, para trabajar, para buscar trabajo, para tener seguridad, para desarrollarse, para tener relaciones sociales, y nos enfocamos en información, como dice este texto, y no es eso lo que da la solución. No, aparte de eso, valores. Valorar que cada niña tiene un potencial, que cada niña vale para algo. Cada persona nacemos para algo o para varias cosas, porque hay que ver que estamos en un mundo cambiante y hoy en día te puedes dedicar a ser bueno en una cosa, pero no significa, dado la tecnología, dado cómo está funcionando el mundo, no te vas a quedar una sola profesión. Entonces, valorarte realmente que vales para mucho. Y yo creo que los valores, yo no lo sé, el que los niños, yo veo a niños con muchos complejos de inferioridad. Es que yo no valgo para esto, es que los niños se me ríen de mí. No creen en sí mismos, no creen. Sí, desde luego estoy de acuerdo contigo, ¿no? Los valores no son, es algo que se transmite, pero no tiene que ver tanto con esos contenidos. Yo creo que sí, debería transmitirse más esa... Nada, me río porque... Joan, ¿por qué me río? Porque eres feliz. Vale, muy bien, muy buena respuesta. Sí, estoy de acuerdo en que deberíamos fomentar más esos valores y esa seguridad en ellos mismos, ¿no? Que es la que luego, esa seguridad es la que luego los va a ayudar a resolver los problemas del día a día, porque si tú generas niños con cantidad de datos en la cabeza, pero al llegar a determinada situación se van a llenar de estrés y de ansiedad y se bloquean porque no tienen seguridad en sí mismos, porque dudan, porque titubean, porque se sienten inferiores, da igual lo que tengan en la cabeza, se les va a olvidar y se van a quedar en blanco porque no van a saber gestionar sus emociones, que es lo básico. Efectivamente, un buen empresario quiere a gente que no sepan muchos datos realmente, ¿vale? Pueden tener muy buen currículum, pero lo que quieren es alguien que sepa resolver los problemas, alguien que tenga inquietudes y que sepa, que no se rinda, que resuelva las cosas. Y para eso hay que valorarse uno mismo mucho. Los problemas están ahí. Los problemas siempre vamos a tener problemas porque hay un contraste en la vida. Pero depende de cómo te los tomes. Y los problemas enseñan mucho. Lo que no puedes es hundirte por complejos a determinado problema, hundirte porque realmente te sientes, no te valoras por ti mismo. Sigo leyendo. La actual era de la conciencia está sustituyendo a la llamada sociedad de la información. El objetivo del mutante Homo sapiens no se logra tan solo por un buen pensar, sino por el vivir enfocado en la presencia, darse cuenta y comprender, dejándose fluir por entre las habilidades internas que nos conducen allí donde aparece la información que justamente nuestra vida precisa para cada paso y no más. Esto es lo que veníamos diciendo. El nuevo ser humano prefiere desvelar la autoconsciencia mediante vivencias e íntimas certezas, que dedicar sesudas sesiones a tomar notas y retener información en su mente conceptual.
Una mente que por otra parte acaba pesando demasiado como para permitir el despliegue de la intuición y la espontaneidad necesaria para la creatividad. Y esto me hace pensar también, yendo a código emocional y origen de las enfermedades, el tema de que pues muchas jaquecas, muchos dolores de cabeza, mucho sentimiento de que nos pesa la cabeza o todo el cuerpo, y el de las contracturas en el cuello, que estamos todos aquejados de esos males y al final mucho viene de lo que nos carga todo eso que llevamos en nuestro cerebrito. Con todo ello, una nueva frescura amanece en los seres que saben colocar el pensamiento en su sitio, desplegando la inteligencia cardíaca. Una inteligencia que sabe cuándo contar con el neocórtex y cuándo apelar al cerebro cardíaco para fluir con la acción vital que cada paso del camino requiere. ¿Cómo podemos colocar el pensamiento en su sitio? En realidad, la meditación como gimnasia, esto es lo que tú decías, y entrenamiento de la autoconsciencia en la vida cotidiana suponen una de las vías turbo para dar un paso atrás del yo pensante y acceder a un espacio vacío que, lejos de ser desértico, es en realidad creativo y fértil. Bien, quería decir una cosilla sobre esto. Adelante. La meditación te ayuda mucho a controlar tus pensamientos, pero lo ideal es que seamos conscientes de los pensamientos. No somos conscientes de lo que pensamos. Dependiendo de cada persona nos imaginamos un mundo. Yo lo que invito a los oyentes es que cuando tengamos un pensamiento negativo, que nos demos darse de cuenta de que tenemos ese pensamiento y pensar en algo positivo. O solo con darnos de cuenta de ese pensamiento, ya hacemos un gran cambio. Claro, es que realmente no se trata de no pensar en nada, es muy difícil no pensar en nada. No sé si hay alguien que lo consiga, seguramente sí, pero no se trata de eso la meditación, porque a mí mucha gente me dice, es que yo no valgo para eso, yo no valgo para estar sentada en plan yogi, no pensando en nada. No, no es eso. Meditar es ser consciente, es observar tus pensamientos, es escucharte, es sentirte a ti, es aplicarte a ti todos tus sentidos. Entonces, como dice Xuan, si observas tus pensamientos, sientes algo, piensas algo, bueno, malo, lo que sea, no lo juzgas, lo aceptas y lo ves pasar como si fuera una imagen de una fotografía, una imagen de una película, una secuencia más, y no le das importancia. Y ahí es cuando te empiezas a desapegar. Y entonces es cuando ante un suceso, con la práctica, claro está, ante un suceso vas a sentir una emoción de rabia, de cólera, de enojo, lo que sea, y vas a ser capaz de desapegarte y no implicarte. Entonces ya no te vas a dejar arrastrar por eso y vas a ser igual feliz y tranquilo, vas a estar en paz, porque eso ya no te va a afectar. Eso sí se adquiere con la práctica, pero no consiste en no pensar en nada, no tener la mente en blanco. No es solo eso, es el observar tus pensamientos y conseguir ese estado de neutralidad, digamos. Verlo como algo que no te pertenece, simplemente un pensamiento que pasa por tu mente. Efectivamente, y mucho también vale el dar un nivel, un grado al pensamiento del 1 al 10, ¿no? Si tenemos un pensamiento malo y somos conscientes, podemos darle un nivel de, bueno, ¿qué pensamiento del 1 al 10 me puede afectar? Es una manera también. A ver, realmente es todo práctica. La meditación no significa lo que decías tú, no. Hay meditaciones que es solo prestar la atención a una cosa. Mismo tocar un instrumento no deja de ser una meditación también. Sí, exactamente. Es que no tiene por qué ser ni estar sentado. Dicen que ejercitar lo que tú haces cotidianamente, tocar un instrumento o caminar por la calle, barrer, si tú barriendo coges la escoba sintiendo el palo de la escoba, tus manos, las manchas del suelo, lo que sea, lo que estás barriendo, si tú prestas atención a cada detalle de toda esa realidad que te rodea, no hace falta que hagas otra cosa más porque estás plenamente presente en ese momento, y eso es meditar también. Cualquier actividad que estemos haciendo, hablar con alguien desde la presencia, porque si estamos ahí es cuando en ese momento surgen las ideas y surge un campo de infinitas posibilidades, porque de repente haces una conexión con otra cosa y surgen soluciones a cosas que no pensabas.
Yo la verdad que la mejor manera que tengo es de ser consciente de lo que hago. Por ejemplo, me tomo un tiempo, da igual, es un minuto o dos, solo el simple hecho de que podemos ir en coche y vemos el paisaje que de Pontevedra, ¿no? Que lo hemos visto, pues lo que es la ría, ¿no? Pues todos los días lo vemos siempre. Y a veces no nos percatamos. Y hay una técnica que es verlo como si fuera la primera vez que lo vieses. Pero verlo como cuando eras pequeño y veías una cosa y te sorprendía, pues volverlo con esa mirada. Eso te da una sensación agradable. Mira, ver las nubes. Lo bonito que son las nubes cuando está entre el sol y nubes, ver lo maravilloso que son las nubes, que también agradan mucho. Y también, ahora si llega en Semana Santa un poquito de buen tiempo aquí, las estrellas, que también las estrellas también nos hacen sentir bien. Las estrellas, sí, pero es que también la lluvia. El buen tiempo es bonito, pero es que también la lluvia. Yo cuando llueve también lo disfruto porque para mí son días de limpieza, pues me pongo a ordenar en casa, de limpieza física y de limpieza mental, y veo dentro de mí y digo, vamos a limpiar, ¿qué hay para limpiar hoy? Y disfruto también con la lluvia, con el sonido de la lluvia, que mucha gente aquí se queja, está muy extendido, ¿no? La queja, pues no, aceptar. Y lo que tú decías de Pontevedra, ver el paisaje y no, es que está celulosa, es que esto y lo otro, no, aceptar, está todo bien como está. Porque si no, al final entras en un estado de guerra interno. No digo que no haya que hacer cosas por cambiar y mejorar, que soy la primera en participar como en manifestaciones y como voluntaria. Yeah. Claro que hay que actuar, pero desde un estado de paz interior, no desde lucha contra esto, lucha contra lo otro, porque si no, al final consumes tu energía vital. Para cambiar las cosas, primero te tienes que cambiar a ti mismo. Primero te tienes que cambiar a ti mismo. Así que olvídense, señoras y señores, de querer cambiar al que está enfrente, porque no lo van a conseguir en su santa vida. No, porque el cambiar o dar consejos no, yo creo que es lo peor que se puede hacer. Mira, cada persona tiene sus creencias dependiendo de su familia, de su círculo en donde hayan vivido. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una misma experiencia tuya, ¿vale? A ti te pudo pasar desagradable y yo a esa misma experiencia no le doy tanto valor. ¿Por qué? Porque dependiendo de tus creencias y tus miedos y tu forma de ser, esa misma experiencia lo vas a tomar de otra manera. Entonces, lo que a ti te parece bien, a otra persona puede que no le parezca bien. Entonces, el cambiar cuando a mí me piden un consejo, intento no darlo, porque mi perspectiva no es la de él, mi experiencia no es la de él. Entonces, cada uno tenemos nuestra vida dependiendo de nuestras experiencias y nuestras creencias, nuestra manera de pensar. Bueno, esto es difícil, no es tan fácil como lo decimos, en el sentido de que todo esto que estamos explicando también es una manera de a nosotros mismos recordárnoslo, porque es difícil realmente que lo que dice Joan, te piden un consejo o sacan un tema sobre el que te gusta opinar. Claro que nos gusta decir, yo creo esto, es así o es asá. Entonces, es ese ejercicio constante de darse cuenta y no juzgar y aceptar y observar los pensamientos, pero bueno, es un trabajo y una práctica diaria que en ello estamos. A ver, yo de hecho sí, y a veces tengo una compañera que también me lo recuerda, ¿no? A veces cuando tienes algún problema, quítate de esa vibración. Y a veces, ¿no? Sobre todo depende del problema, controlar los pensamientos es difícil también, pero es complejo, sí. A ver, tienes que proponértelo y poquito a poquito. Yo lo intento hacer todos los días y aún así a veces, depende de las experiencias que te pasen, pues a veces pues te dejas llevar, sí, porque te arrastra los pensamientos y las emociones. Y dices, ¿cómo no voy a sentir esto si es normal que sienta esto? Y lo sientes, pero no pasa nada, pero al menos observas que lo sientes. Sí. Lo bueno es si tienes a alguien en tu familia o mismo tu pareja y se da cuenta de que te estás yendo, que ese pensamiento no te va bien, pues eso es también muy bueno. Yo digo también que si queréis practicar esto, el control del pensamiento, y lo podéis hacer con las personas de vuestro alrededor, pues lo ideal es eso. Yo tengo una técnica que es la que me hace feliz,
Cuéntanos. Sí. Es cuando realmente hay pensamientos, ¿no? Realmente a veces, pues, te imaginas, porque muchos pensamientos son imaginaciones Sí, lo nuestras, son. historias que nos inventamos nosotros, de luego fuera de la realidad. Imagínate que vas a junto a un cliente, me pasa mucho ahí con los clientes, este me va a echar la bronca porque no tiene fallo, porque... Y realmente cuando llegas allí es todo lo contrario. Pero te has inventado una película en donde has estado durante el camino para ir allá amargado. Entonces, hay que darse de cuenta de este pensamiento y cambiarlo. En vez de decir, no, es que me va a echar la bronca, no cambia el pensamiento. Piensa en una cosa que te haga agradable o un recuerdo, mismo los recuerdos de algún momento vivido que te hayan sentido bien, vuélvelo a recordar porque te vuelve a sentir bien. Y si no, cambia el pensamiento un poquito más positivo. ¿Entiendes? Y lo importante es sentirse bien y seguro. Pues sí, muchas veces nos montamos esa película y la sufrimos innecesariamente. Bueno, volviendo al tema del vacío. Habla del espacio vacío que, lejos de ser desértico, es en realidad creativo y fértil. Como bien dijo Krishnamurti años atrás, lo nuevo nunca viene del pensamiento, surge del vacío. Mientras que el pensamiento genera aún más de lo mismo, lo nuevo, por el contrario, surge de esos espacios sutiles que se desvelan cuando somos entre pensamiento y pensamiento. Es decir, ante la mirada neutra y atestiguadora de quien contempla. Inhalación y exhalación. Atención al parpadeo existencial. Los grandes descubrimientos aparecieron de súbito en las mentes de quienes se habían entrenado en la mirada inocente y sorprendida. En esa mirada de principiante, que es la que tú decías, la del niño, la de descubrir todo como nuevo por primera vez, sin juicios, sin prejuicios, que vive en un permanente descubrir. Lo importante es el descubrir, no lo descubierto. Convendrá aprender a vivir en la incertidumbre y el vaciamiento de expectativas. El hecho de observar nuestra mente y conocer sus idas y venidas nos permitirá comprobar cómo la actitud de control en una mente adquisitiva retroalimenta el caudal del pensamiento. Ese pensamiento que como mono disperso se dedica continuamente a saltar de rama en rama, sin pararse apenas en el instante presente. Meditación y mindfulness son las herramientas del siglo XXI para acceder a la era de la consciencia, una era en la que del pensar y rastrear entre el pasado y el futuro se está pasando al comprender y al sentir intuitivo, una era en la que el hacer brota enraizado al ser. Esto, bueno, suena así un poco enrevesado, pero al final es muy sencillo, es fluir con la vida. La carrera ya comenzó en los 60 del pasado siglo y parece que la masa crítica de seres en proceso de abrir la crisálida crece en progresión geométrica. El esfuerzo ha dejado de ser un aliado, dejando paso a una acción fluida que se encadena de forma fácil y sincrónica. ¿Acaso el Homo sapiens mutará en una especie de Homo amans? Bella utopía que arreglaría los problemas actuales del mundo. Utopía que tal vez para encarnar precise de discernimiento, compasión y arraigo en el ser profundo. Me quedo con la parte de que hace falta un poco ese vacío, digamos, para crear como espacio creativo. Y es que si nos paramos a pensarlo, Sean, hace falta, es necesario ese vacío para crear, porque tú imagínate, un pintor, ¿dónde pinta? En un lienzo que está en blanco. A veces le tenemos como en los exámenes, el miedo a la página en blanco, por rellenar esa página vacía, pero es que un escritor necesita folios en blanco para escribir, aunque sea el Word en el ordenador. Para bailar necesitas un espacio, no puedes bailar en el medio de una multitud de gente, necesitas espacio. Entonces, me gustaría hacer reflexionar a la gente sobre la necesidad de el vacío para poder crear.
mucha gente las ideas las sacaron durmiendo, ¿no? Lo típico frase, voy a consultarlo con la almohada. Sí, no, Bueno, sí, durmiendo efectivamente. ya, sí. No, efectivamente, de estar saturado de ir a descansar y al día siguiente tener ya la idea. Por eso dicen lo de siempre, ¿no? Voy a consultarlo con la almohada. A veces necesitamos liberarnos de tantos pensamientos que tengamos en el día, y como hubiéramos tenido un día con demasiados pensamientos, llega un punto que la cabeza hace dolor de cabeza. Hay que desconectar, y ahí es donde entramos, lo que había hablado al principio, donde entramos nuestro ser, y ahí es donde tenemos, hacia el final las respuestas las tenemos nosotros. Hay un tema de ventas, sobre todo, ¿no? Que es un libro que recomiendo, que es La Vocecita. ¿De quién es? No me acuerdo ahora. Bueno, vale, la mala Pero pregunta. podemos Lo verlo. buscamos. Podemos verlo. Es un libro muy bueno que es, bueno, el hombre este es vendedor y realmente está hecho para vendedores, ¿no? Bien, la vocecita es la vocecita de... Michael Escoffier. No. ¿La vocecita Es otra. ¿La vocecita decía algo más? No, la ¿Cómo vocecita. era solo eso? Sí. Por ejemplo, ¿qué te decía él? Bien, cuando ibas a vender a un cliente, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Vas a vender, ese cliente en ese tema no quiere porque tuvo malas experiencias con otro vendedor. Vas a otro sitio, te miran mal, no significa que porque te miren mal, bueno, porque son antivendedores. ¿Qué pasa con eso? Esas experiencias que tienes o lo que hayas tenido, te empiezan con una vocecita. Voy al siguiente cliente y dices, no, es que el cliente es... te sale la vocecita dentro. Este me parece que no va a querer, me mira de mala gana. Este no tal. Esa vocecita hay que darse de cuenta y suprimirla. Eso es un pensamiento por nuestras creencias o por nuestras experiencias, que no tiene nada que ver, porque un cliente nos haya mirado mal y que el siguiente vaya a responder de la misma manera. Está en nuestra cabeza. Entonces, sobre todo en ventas, es darse de cuenta de esa vocecita. El libro de La Vocecita es que ahora luego buscamos yo creo que lo tengo aquí es darse de cuenta de los pensamientos, que es esa vocecita que tenemos ahí. Y la verdad que realmente yo empecé y poco a poco mejoré mucho los miedos, esas creencias. Al final está dentro de nuestra cabeza. Sí, ahí está. Y lo que tú dices de la solución también, realmente se trata de hacer ese espacio para escucharse uno mismo, porque la solución está en nuestro interior. Y a veces nos pasamos la vida buscando fuera, preguntando, consultando, y la mejor respuesta, la mejor solución nos viene cuando hacemos silencio en nuestra cabeza, nos vamos a dormir o a conectarnos con la naturaleza, como hablábamos en el primer programa, o cualquier actividad que nos guste, y de repente hemos dejado de pensar en el problema y de repente nos viene la solución. ¿Por qué? Porque hemos hecho como un paréntesis, un espacio, y entonces permitimos que esa respuesta llegue, porque si seguimos pensando, dándole vueltas con ese ruido mental que tenemos, es imposible que nos llegue nada, ninguna solución productiva. Bueno, yo recomiendo La Vocecita de Blair Singer, ¿vale? Que Blair Singer, La Vocecita, que la verdad que a mí me valió mucho. Y recomiendo, es un libro para leer, y también nos enseña un poquito a cómo controlar nuestros pensamientos. Bueno, vamos a ver ahora un poquito cómo funciona esto del espacio vacío desde la física cuántica. Es un texto de mis apuntes del curso de Mindfulness y dice así: la danza del vacío. La física tradicional consideraba el universo formado a partir de partículas sólidas e indestructibles, combinándose para formar otras mayores. Además de la materia, existiría la energía que se manifiesta en ondas. Sin embargo, la física cuántica ha demostrado que los átomos no son sólidos y que se comportan como partículas o como ondas. En realidad,
Las partículas atómicas y subatómicas son espacios de probabilidad, regiones donde algo puede manifestarse. Ese algo no es permanente sino dinámico. Puede manifestarse en un punto, desaparecer y luego volver a aparecer en otro punto. Al incrementar el tamaño de los objetos, el espacio vacío que los forma desaparece, pues la aparición y desaparición de sus constituyentes a nivel atómico es tan rápido que crea la ilusión de que siempre está ahí, como la rueda de una bicicleta girando que parece completamente sólida. El mensaje más claro es que nuestra propia materia es una fluctuación de la energía infinita del vacío. Solo falta dar un salto en nuestra conciencia para que seamos capaces de ver la realidad última que sustenta los objetos. Esa realidad es el vacío, un espacio en el que los fenómenos se manifiestan. Es amplitud y posibilidad. A ese espacio de posibilidad y amplitud se le llama vacuidad. Las personas piensan que vacío significa nada, pero en realidad significa todo. Estar vacío no quiere decir no tener nada. Lo que quiere decir es estar desprovisto de la identificación con el ego. Cuando nos vaciamos, nos llenamos del universo, nos llenamos del todo. Reconocemos que estamos como en un holograma en el cual cada punto del universo contiene a todos los otros puntos en él. Una experiencia trascendental difícil de plasmar en letras. Chan-Zi Shakya. Está bien, la verdad que sí. A ver, realmente somos todo, realmente estamos todo hecho de la misma materia. Cuando realmente, retomo otra vez lo de la meditación y hacemos un vacío, realmente no es vacío, es conciencia pura y dura. Y la conciencia no deja de ser nuestro estado de ser. ¿Entiendes? Al final, todo no deja de ser lo mismo, todo. En distintas frecuencias, pero bueno, sería otro tema. Sí, este tema es un poco complejo. Realmente desde la mente racional es difícil entender lo de las infinitas posibilidades que hay en el vacío o en el campo cuántico. Y a pesar de haber leído bastante sobre eso, aún así es difícil asimilarlo. De hecho, mi tutora de mindfulness es física y me decía, no te lo voy a explicar, porque yo le preguntaba, le decía, quiero entender cómo puede haber infinitas posibilidades en un solo punto y cómo una cosa puede ser muchas cosas al mismo tiempo y solo depende del, el experimento del observador, que también se habla de él en el documental, un documental que hay muy interesante. Es el de Dentro de la madriguera y tú qué sabes, se llama, y explica todo este tema, pero aún así se entiende un poquito, ayuda a entenderlo un poquito mejor, pero aún así es bastante complejo el tema. Entonces mi tutora me decía, no te lo voy a explicar porque tú intentas entenderlo desde tu cabeza y no se entiende desde la cabeza, se entiende desde el corazón y aún así tiene una explicación racional. Pero bueno, es un tema bastante... A mí me intriga mucho, la verdad, esto de que se pueda ser todas las cosas y en una a la vez, digamos. No sé si tú has leído algo sobre eso. Yo tengo leído mucho, de muchas cosas. Sí, eso ya lo sé. Pero Nada, es que es un tema amplísimo. Es lo que digo, no dejamos de ser la misma materia todo. Al final somos parte del universo. En distintas frecuencias vibratorias, pero sería otro tema. El tema que queremos hacer es un poquito esto, el ¿qué nos hace felices, ¿no? Realmente, pues es una de las cosas que nos hace felices es que controlemos nuestros pensamientos, ¿sí? Y que los cambiemos. Nos demos cuenta de los pensamientos que no queramos, los negativos, los que nos hacen daño, porque realmente tú cuando tienes un pensamiento malo, te comprimes, te sientes mal. Cuando tienes un pensamiento positivo, te expandes, te sientes bien. Y lo ideal para ser feliz hoy en día es, primero, valorarse uno mismo, porque todos valemos. Y el segundo, controla tus pensamientos. Y cuando haya un pensamiento que es una historia inventada por nuestra cabeza, cámbialo e inventa una historia bonita, una historia que te sienta ser agradable. Yo lo que sí que creo es que,
bueno, si hay esa posibilidad, ¿no? Si tú te abres, digamos, esas posibilidades y haces ese silencio, a veces pides al universo, que es algo que a mí me encanta, pedirle cosas al universo, y te conectas, como decía explicaba en el primer programa, un poco la esencia de esta misión es el conectarse con escoger la frecuencia con la que te conectas, ¿no? Entonces, del mismo modo, digamos que todas las frecuencias están ahí, como las frecuencias de la radio. 91.0, que es la nuestra, y luego pues 50.000 más, ¿no? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Ya no mencioné ninguna por no mencionar competencias. Vale, era eso, ¿no? Pues por eso ya no mencioné ninguna. Ya te estaba viendo la cara. Entonces, bueno, hay infinitud de frecuencias. Nosotros escogemos, digamos que están ahí todas a la vez, pero nosotros escogemos a cuál conectarnos. Entonces, mediante nuestra atención y nuestra intención, podemos decir, yo me conecto a esta frecuencia, a 91.0 PTV Radio. Vale, pues del mismo modo podemos decidir conectarnos a la alegría, la generosidad, la abundancia, la creatividad, la plenitud, la felicidad, o podemos escoger conectarnos a la tristeza, la nostalgia, la rabia, la impotencia, porque todo eso también lo escogemos, aunque sea inconscientemente y no nos demos cuenta, sí lo escogemos. Por patrones heredados, por herencias, por heridas del pasado, por traumas, por lo que sea, lo estamos escogiendo y nosotros somos responsables. Aunque digamos, no, yo no quiero ser infeliz, nuestro inconsciente nos está arrastrando muchas veces, porque ¿por qué discutimos con la gente, por ejemplo? Nuestra búsqueda de la felicidad no nos lo permitiría, pero lo cierto es que al final lo acabamos haciendo y acabamos estallando. Son todo, digamos, ese 90% de inconsciente que hay en nuestro cerebro y que nos maneja, ¿no? Pero realmente podemos escoger y podemos decidir coger las riendas, ser responsables de nuestra vida y decidir conectarnos a eso. Entonces, el campo cuántico de infinitas posibilidades es un poco como eso. Existen todas las posibilidades a la vez y nosotros podemos escoger yo quiero ser esto y yo quiero ser así. Podemos modelar nuestra forma de ser, podemos modelar nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir, podemos. Porque mucha gente dice, yo es que ya nací así, no puedo cambiar. Efectivamente, esa persona no podrá cambiar porque ya lo está diciendo, está escogiendo no cambiar. Pero si la persona dice, yo cambio, yo tengo fuerza de voluntad, decido cambiar, esa persona puede hacerlo. ¿Por qué? Porque cree que puede. Y eso es lo importante, cree que puede y lo hará. Mira, lo importante, en mi punto de vista, es siéntete bien. Cuando vayas a trabajar, a comprar, sonríe. Que sonreír es muy importante también. El transmitir felicidad o estar, si tú estás bien contigo mismo, transmites alegría. Realmente yo cuando veo a personas que tienen algo, ¿no? Que dices tú, tienen algo y te sonríen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hay gente que realmente quieres estar con ella porque te transmite algo que no sabes lo que es, pero te gusta. Pero es que ese mismo potencial lo tenemos nosotros. Entonces, siéntete a la mañana, intenta controlar tus pensamientos y decirte a mí mismo, bueno, hoy voy a estar feliz. Hoy sé que me van a pasar cosas buenas. Y cuando vayas al supermercado o a cualquier sitio, di, hola, buenos días. Siempre la sonrisa transmite mucho y la manera en cómo hablas también. Siente a la cajera como si fuera la única persona viva en el universo en ese momento. ¿Por qué? Porque seguramente le transmites algo con tu sonrisa, con tu mirada atenta, después de estar todo el día viendo pasar a gente, productos, y resulta que una persona la mira o le dice gracias pues por su nombre, Simple y entonces gracias, ella ¿no? te va a responder con amabilidad, con agradecimiento, y eso es lo que te llena el corazón, Claro. esos pequeños gestos. Porque si tal llevan todo el día, es que tengo prisa, a ver, porque está la gente esperando la cola, es que esta va muy lenta, tengo prisa, ahora no me va el agradecer es muy importante, el agradecer es muy importante. Termina mis apuntes diciendo, permanece atento al vacío, subyacente a todo y posibilidad de todo. Al vacío en el que todo lo que existe baila la danza de la existencia. Bueno, quería hacer una pequeña prueba. Quería enfrentar
a nuestros oyentes al vacío. ¿Qué te parece? Si hacemos una pequeña guía para pues un minutito de silencio. ¿En la radio? Sí, O que sea, ya lo hicimos con Chris en una emisión anterior. Pero vamos a guiarlo un poco haciendo algunas preguntas. Yo lo voy a guiar, ¿vale? No va a ser silencio completo. Vamos a dejar la música de fondo. ¿Tengo que cerrar los ojos? Puedes cerrarlos total. No vas a ver mucho más de lo que aquí hay. La gente en sus casas puede cerrar los ojos y yo se lo aconsejo. Aunque yo para concentrarme realmente necesito ver un punto fijo con los ojos abiertos porque si no, o me da el sueño o me pongo a pensar en otras cosas. Pero vamos a escuchar la música. DJ Universe, si puedes, por favor, subirle un poquito el volumen. Entonces, ahora vamos a centrarnos en nosotros mismos. Vamos a poner las manos en forma de cuenco, sintiendo ese vacío que hay entre nuestras palmas. Vamos a sentir ese vacío que está delante de nosotros, que hay en nosotros. Y ahora vamos a preguntarnos: ¿de qué lleno mi vida? ¿De qué la vacío? ¿Con qué estoy llenando mi día a día? ¿Con qué clase de relaciones? ¿Con qué clase de actividades? ¿Con qué trabajo? ¿Con qué personas? ¿Con qué cosas? ¿Con qué lleno mi vida? Y de todo eso, ¿qué es lo que me gustaría eliminar? ¿Por dónde empezaría haciendo vacío? ¿Qué es lo que me sobra? ¿Qué necesito vaciar en mi vida? Puede que necesite vaciarla de alguna emoción, de alguna persona, de alguna relación. Puede que la retenga por miedo, miedo a la necesidad, miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo a no saber qué hacer, miedo a ser incapaz, miedo a la inseguridad, por muchos miedos. Pero como ahora soy consciente de mis miedos, los observo y los acepto y los dejo pasar, porque son solo eso, miedos. Y yo puedo actuar, puedo decidir vaciarme de eso. Acepto el vacío y escojo llenar mi vida de cosas que me llenan, de cosas que me hacen feliz, cosas que me llevan a la plenitud.
Esperamos que esta pequeñita meditación guiada os haya ayudado a reflexionar un poquito sobre esas cosas con las que llenáis vuestras vidas. Y esto me recuerda también un libro muy interesante, Joan. Se llama La magia del orden, de Marie Kondo. Es una chica japonesa que a mí ese libro me encantó porque me ayudó a hacer espacio en mi casa y en mi vida. Básicamente esta chica, la diferencia con el Feng Shui y el tema de colocar las cosas en determinado orden, según las zonas de la casa, la diferencia es que en el Feng Shui, bueno, pues digamos que te mandan seguir un orden, ¿no? Y otras técnicas pues también que te aconsejan el orden en la casa, pues te dan como una serie de pautas cerradas, pues número de cosas de determinada categoría que deberías guardar o lo que sea, o cómo colocarlas. En cambio, esta chica lo que hace, la técnica en realidad es como sigue. Por ejemplo, vas por categorías, ¿no? Entonces escoges la ropa. Pones toda la ropa en el suelo, toda la ropa de tu armario, la que está para lavar, la que está para planchar, la que está para tender, todo, y haces un montón con ella, la sacas de las estanterías. Y entonces vas prenda por prenda, sintiendo qué es lo que te transmite esa prenda. Y entonces te das cuenta de que hay ropa que te transmite determinada energía que te hace sentir bien y que te apetece ponértela. Pero luego hay otras prendas que realmente guardas y nunca te pones. Seguro que a todo el mundo le ha pasado eso con la ropa. Prendas que no te pones porque le trae algún recuerdo, o se la regaló un ser querido y no se quiere desapegar de esa prenda, o a lo mejor algún día se la va a poner y nunca se la pone. ¿Y qué sucede en realidad? Sucede que nos estamos relacionando con las cosas con apego, con tristeza, porque esa prenda nos recuerda a alguien y no nos apetece mucho ponerla, pero es que como nos la regaló X persona con tanto cariño, entonces estamos manteniendo una relación de pena. Esta otra prenda no la voy a tirar porque, a ver, me sirve, no me gusta mucho, pero bueno, un día para andar por casa la pongo y luego al final no la pones. Y te estás relacionando con una prenda, estás manteniendo una relación de ansiedad y de necesidad, de creer que vas a necesitar algo en un futuro. ¿Y qué sucede? Esto no sucede solo con la ropa. Esto es un reflejo, realmente para lo que sirve es para ver que no es más que un reflejo de lo que haces en tu vida, porque así, de este modo, te das cuenta de que así es como te relacionas en la vida también. Situaciones, trabajos, aficiones, personas. Te relacionas con muchas de estas categorías de cosas, con apego, con miedo, con ¿y si me hará falta? A mí este libro desde luego me hizo darle una vuelta a la casa completa, me quedé con muy pocas cosas, me deshice de muchas, hice espacio, y haciendo espacio, de nuevo el tema del vacío, haciendo vacío, sentí una gran liberación porque vi que realmente muchas de mis relaciones con las cosas que guardaba eran pues de pena y de voy a necesitar, miedo a si un día lo necesito y no lo tengo, y que al final luego nunca lo necesitas en realidad. Y si necesitas algo, pues luego te vuelve a aparecer, porque la verdad es que lo tenías guardado y ni sabías que lo tenías, con lo cual es imposible que lo uses. Entonces, sin desviarme mucho más del tema, es necesario hacer vacío y limpieza. Os invito esta semana a hacer limpieza y vacío, porque solamente a través de ese vacío llegarán cosas nuevas que llenan tu vida con una inmensa plenitud, si es que no es redundante esa expresión. Pues me aplico el cuento, ¿no? Porque cuando vas a una boda y tienes el traje de hace años, ¿no? Y no lo renuevas, y cuando te lo pones, ¿no? Es el traje con hombreras, ¿no? En plan años 80. Es un chiste malo. Pero bueno, muy malo, un chiste muy malo. La verdad podéis hacer vacío del chiste borrarlo. La verdad que bueno, sí, es algo que me apunto, ¿no? Porque la verdad que soy un desordenado y sí, ¿no? Tengo ropa a veces, yo creo que tengo muchas veces ropa por recuerdos, ¿no? De que, me han recordado momentos vividos. Pero yo creo que es una manera de quedarse estancado en el pasado. Entonces, exactamente. Vives en el pasado, sí, no en el presente, en el fluir de cada momento.
Si vives pensando en el pasado, te quedas en el pasado. Si vives pensando en el futuro, al final no vives. Realmente tienes que vivir el presente, porque tu presente es lo que te va a hacer tu futuro. Y además, vivir en el pasado genera depresión y vivir en el futuro genera ansiedad. Sí. Bueno, pues esta semana os voy a poner deberes, bueno, los ya mencionados. Bueno, ahora os lo explico. Los apuntes de mi clase de Mindfulness dicen: esta semana, cada vez que tengas entre tus manos un recipiente, un objeto cuya utilidad descansa en su espacioso vacío interior, recuerda que de la misma manera en ti hay un vasto espacio interior del que todo surge, en el que todo se manifiesta. Al recordarlo, tómate unos instantes para experimentar que en él reside tu identidad real. ¿Quién eres? Como dice Osho, la creatividad que surge del vacío es la mayor rebelión que hay en la existencia y la fragancia de la libertad individual. Así que los deberes son: cada vez que tengamos un objeto vacío en las manos, o cuya función sea el de contener algo, vamos a sentir ese vacío y a sentir esa utilidad y a reflejar ese vacío que hay en nuestro interior también, pero que es un posible contenedor de infinitud de posibilidades. Y yo os invito a hacer frente con una página en blanco, con un lienzo, con un material que os permita crear vacío, ¿vale? Pues que realicéis una creación. Puede ser eso, un papel, un lienzo, puede ser un espacio para bailar. Un espacio vacío, el que sea, da igual. Y que os animéis a conectaros con vosotros mismos, a cerrar los ojos, a hacer pues un minutito de silencio y a crear, ver qué sale. No tiene que ser una creación con un propósito concreto ni con una utilidad, sin ningún fin. Simplemente dejaos llevar y disfrutad el proceso y a ver qué sale. Y después nos lo contáis. Recordamos para finalizar el WhatsApp del programa, aprovechando, es el 600-798-315. 600-798-315. Y si queréis colaborar, participando, contando vuestra experiencia, por qué sois felices o qué os hace felices en nuestro programa, o bien queréis patrocinar la felicidad, no tenéis más que llamar a este mismo número o bien enviar un correo electrónico a info@ptvradio.es. Bueno, Joan, creo que por hoy cerramos la emisión. Bueno, agradecerte, ¿no?, el que pudieras contar siempre conmigo. Yo la verdad que hay muchos temas que, bueno, me gustan, ¿no? Porque realmente el explicar, ¿no? También te lo recuerdas tú, ¿sabes? Sí, es que lo hacemos realmente por nosotros, por egoísmo puro, para recordarnos estas cosas que nos gustan, pero que nos gusta también transmitir. Al contrario, también nos lo recordamos a nosotros mismos y sobre todo, ¿no?, pues ir a una cafetería y sonreír, o cada vez que te levantes vas a un sitio sonreír o decir palabras bonitas, ¿eh? Porque a veces, y a mí me pasa que hay días que, bueno, que por el estrés del trabajo, malas cosas, pues no te paras a eso. Yo creo que si vais haciendo poquito a poquito, intentando mejorar, va a mejorar eso sí lo tengo comprobado, mejora vuestro mundo alrededor. Gracias, Lucía. Pues muchas gracias, Joan, por tu participación, por tu colaboración, y os dejamos un poquito con esta música de fondo para que os sigáis conectando con vosotros mismos, que tengáis una muy buena semana y que seáis muy felices.